Hola, ¿qué tal? Paz de Cristo, amada persona. Nuevamente estoy haciendo otro video en el que ahora quiero sacar una reflexión o sí, una reflexión en la que ustedes pueden resolver sus dudas, pueden responder sus dudas tal vez, ya que muchas veces nos podemos preguntar cuál es la iglesia verdadera. Eh, Ciertamente Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, siendo el Cristo, entonces ser cristiano, ser un seguidor de Cristo es el que te va a acercar a la salvación. Pero podemos conocer que hay diferentes denominaciones de cristianos. Entonces, nuestra pregunta puede ser, ¿a cuál tengo que ir? ¿A cuál de todos ellos? Entre los más comunes están cristianos bautistas, está la del séptimo día, están los metodistas, está la iglesia apostólica, están los llamados pentecostales, trinitarios y en fin, hay muchos tipos de denominaciones. Entonces te preguntarás, ¿a cuál voy a ir de ellos? ¿A cuál? Hay muchas, ¿cuál será la verdadera? Entonces, yo no te podría decir, ¿sabes qué? Esta iglesia es la verdadera o aquella otra. No, no te puedo decir qué denominación. ¿Por qué? Porque realmente vamos a ver en este tema de qué se va a tratar. O sea, ¿cuál es la verdadera? O quién es la verdadera iglesia, ya que la iglesia son los creyentes, creyentes genuinos, creyentes verdaderos. Entonces vamos a checar a ver si es alguna denominación o, o verdaderamente viene por su iglesia. Podemos ver eh, un pasaje aquí en la Biblia, eh, algo que sucedió entre Jesús y un fariseo. Este fariseo era llamado Nicodemo, su nombre era Nicodemo. Eh, Nos vamos a basar en Juan capítulo 3 versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, ciertamente había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche eh, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Muchas veces mmm, podemos creer nosotros al momento que el Señor le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Bueno, esos son pasos, no te va a salvar que tú hayas nacido del agua y del Espíritu. O sea, no te va a salvar que tú te vayas bautizado y has sido salvo, como vimos en otros videos. En las obras, ninguna de las obras te va a salvar. Entonces, eh, hay algo principal que nos dice aquí, que le dice Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, volver a nacer. O sea, no nos podemos jactar de que ya me bauticé y yo ya, aquí dice Jesús que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Puedo decir, ¿sabes qué? Yo ya nací de agua, yo ya nací del Espíritu, eh, ya hablé en lenguas. Entonces, esto no nos va a dar no nos da una seguridad de la salvación. Porque a lo mejor tú hables en lenguas, pero te portas
como si no, como si no fueras un verdadero nacido de nuevo. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Aquí no termina, es algo largo. Entonces, dame la oportunidad de seguir explicando el tema. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo se refiere a la obra de la regeneración de Dios por medio de la cual Él nos imparte nueva vida. O sea, podemos conocer nosotros que como, volví a nacer de nuevo, volví a empezar de nuevo, tal vez, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Entonces, se refiere a la obra de regeneración de Dios por medio de una regeneración. Entonces, vamos a ver qué significa regenerar. Regenerar, hay unos significados que nos dice poner una cosa deteriorada en buen estado. Otro significado es hacer que una persona abandone hábitos o conductas que se consideran perjudiciales. O sea, la obra de Dios mediante la regeneración es la que nos empieza a impartir una nueva vida, porque esa regeneración hace que nosotros empecemos a dejar hábitos o conductas que nos van a perjudicar, ya sea moralmente o espiritualmente, aquellos hábitos o aquellas conductas que nos están afectando en nuestra vida para poder llegar nosotros a ser nacidos nuevos y poder ver el reino de Dios. Vamos a ver que la regeneración viene del griego palingenesia. También podemos ver que la regeneración podemos conocerla como un renacimiento. Entonces, a través de la regeneración, Dios nos empieza a dar ese nacer de nuevo, a través de esa regeneración en la que está haciendo que empecemos a pensar de una manera diferente y llevar una conducta totalmente diferente. Y todo esto porque nosotros empezamos a llevar una relación con Él, empezamos a conocer, y como resultado de todo ello, empieza en nosotros a haber un nuevo nacimiento. Nos dice Tito capítulo 3 versículo 5. Nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lavó no por cualquier obra que nosotros hubiéramos hecho, no porque me bauticé, no porque hice esto o hice el otro. O sea, en muchas iglesias se están bautizando, muchas denominaciones, pero no por eso vas a llegar a tu salvación, sino que el Señor dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración, o sea, nos lavó. Entonces, por medio de esa regeneración, a trabajar de nuevo, de ese pensar diferente, llevar una conducta diferente, siendo esta causa de que nosotros hemos llevado una relación con Él. Nosotros empezamos a llevar una relación con Dios. Entonces, nuestra conducta, como resultado de nuestra relación, nuestra conducta empieza a ser diferente. Entonces vamos llevando a cabo una transformación, nos empezamos a convertir en unos nacidos de nuevo, porque ya nuestra manera de pensar es otra a la que nosotros llevamos, en la cual nuestros hábitos y conductas nos perjudicaban, tanto moralmente como espiritualmente. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, mira, no te maravilles de que te he dicho que hay que nacer de nuevo, le dice. Es necesario nacer de nuevo. Ciertamente podemos tener el concepto de que cuando uno se bautiza, ha nacido de nuevo. Pero vamos a checar un poquito más allá. No se lo voy a quitar de ahí, pero vamos a checar vamos a analizar qué es un nacer de nuevo, qué es regenerar, qué es la regeneración. Ya es cuando nosotros ya pensamos de una manera diferente, ya no estamos viviendo por obras, sino que hay que nosotros preocuparnos por ser nacidos de nuevo, por tener
ese comportamiento, esa regeneración de parte de Dios. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer un nacido nuevo. A lo mejor y tú has recibido el Espíritu Santo, como muchos hoy se puede decir, ¿verdad? Tuviste tu bautismo en agua en un tiempo y después tuviste tu bautismo en el Espíritu Santo, pero que tus acciones no te están llevando, no se está reflejando pues eso. Entonces, ¿cómo podemos ver que alguien que en un momento brincó y se puede creer que ahí recibió el Espíritu Santo y ahora se mueve, su conducta es algo que no refleja, no refleja que dentro de esa persona se encuentre esa regeneración, ese nacimiento de nuevo que está en nuestros pensamientos, de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a actuar? No sé si me está explicando, pero vamos ahora cómo un nacido de nuevo va a pensar, porque nos dice la palabra, nos dice el Señor que es necesario nacer de nuevo. No solamente van a ser nuestras obras, sino que es necesario que nosotros seamos nacidos de nuevo, hayamos vuelto a nacer. Eh, pero vámonos a la justificación. Vamos a ver cómo tú estás empezando a pensar y te empiezas a detectar si tú eres un nacido de nuevo. Vamos a empezar a ver si en ti, tú en tu corazón, te das cuenta si tú eres un nacido de nuevo o si tú eres eh, un no nacido nuevo, ¿no? Entonces, todo esto trato de explicárselo a hermanos, porque de ellos estoy hablando, hermanos nacidos nuevos o no nació nuevos, ahí están en la iglesia, van, asisten, pero tal vez no nació nuevo, tal vez su vida es algo que no refleja su regeneración. Entonces vamos a ver qué es la justificación. Empecemos con como una dinámica para que tú distingas en ti si tú eres un nacido nuevo o un no nacido nuevo. Entonces, para que empieces a comprender un poco más esto, vamos a checar que la justificación es la absolución por parte de Cristo. Entonces, ¿qué es absolución? Es la resolución, nos dice el significado de absolución, es la resolución judicial por la cual a un acusado se le declara inocente de los cargos efectuados en la acusación. Eso es la absolución aquí en nuestra sociedad, donde a un acusado se le declara inocente de todos aquellos cargos que alguien le ha acusado. Se te acusó por tales delitos, que tú incumpliste esta ley. Entonces la absolución es el decir, ¿sabes qué? Tú eres inocente de todo eso. Entonces, la justificación viene siendo el que el Señor te esté declarando justo de todo aquello que supuestamente tú habías hecho o que realmente tú habías hecho. El Señor, vamos a checar que el Señor en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados a precio de sangre. Nos compró a precio de sangre. Entonces, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron borrados. Si tú llegas a cometer pecado en el futuro, tu pecado ya ha sido perdonado. Entonces, tú tienes que creer en este sacrificio, tienes que creer en lo que hizo el Señor para que Él te declare justo. Es necesario que tú creas en el sacrificio. Yo nunca había visto tan grande el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo nunca yo lo escuchaba y bueno, y ahí quedaba. Y sí, el Señor murió en la cruz, pero nunca lo había visto de esta manera tan grande. Ya no dice su palabra, dice que el evangelio de la cruz es locura a los que se pierden. Y ciertamente uno se queda, ay, como que ya quedaron borrados todos mis pecados. Ciertamente puedo decir, si yo ahorita cometo un pecado ya quedó borrado. O sea, ya está perdonado, ya estaba perdonado ese pecado. Ya se sabía que yo lo iba a cometer y que ya estaba perdonado. Vamos a ver todo esto. Si el Señor, por creer esto, nos declara justos, vamos a ver algo que hizo en la cruz del Calvario el Señor.
Lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Nos dice, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, nos afectaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nos encontramos nosotros, Cristo en la cruz, el acta de los decretos estaba en medio. Entonces el Señor anuló ese acta de los decretos y lo clavó en la cruz. Entonces ya nosotros ya estamos libres para con el Señor de ese acta. El Señor lo anuló. Si tú lo crees, así fue. Entonces si tú crees en este sacrificio, el Señor te declara justo. Ciertamente hay cosas que hacer. Hay que confirmar esto que nosotros hemos querido llevar a cabo nuestras obras, porque sin las obras la fe es muerta. Entonces debemos llevar a cabo nuestra fe también, no la vamos a anular. Entonces, como vemos Colosenses 2:14, donde nos dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos afectaba. ¿Por qué? Porque en ese acta de los decretos estaban todos nuestros pecados, todo aquello que nosotros habíamos cometido, aquellos incumplimientos a la ley, a todos los mandamientos que el Señor nos había dejado. Entonces, bien, esta cita bíblica nos hace saber que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló el registro de todas nuestras deudas. Entonces así se canceló la pena de muerte que había por nuestros pecados, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, entonces ya con este sacrificio el Señor ya canceló la pena de muerte que había contra nosotros. Si tú dices, ¿sabes qué? La Biblia nos menciona de que si alguien ha cometido pecados y que esto, pero vamos a checar una cita bíblica que nos aparenta hacer de que nuestros pecados, aun cuando ya hemos sido justificados, o sea, ya no declaró justo, ya no hay pecado, vamos a checar una cita bíblica que te hace creer lo contrario, de que aún sigues cometiendo pecados y hay que confesarlos. Hay que irte a poner a cuentas. Ciertamente hay que hablarlo con el Señor, sí, tenemos que hablarlo, pero ya están perdonados, el Señor ya lo conoce, ya sabía el Señor, sin embargo así te eligió. Entonces lo dice Santiago capítulo 5 versículo 15. Nos dice, es una cita aparente que te hace ver algo de que tú sigues pecando y tienes que seguir siendo perdonados tus pecados. Santiago 5, capítulo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. O sea, ahí dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Como que si yo ahorita cometo un pecado, lo voy a confesar y voy a ser perdonado. Sin embargo, ese pecado ya quedó perdonado porque he sido justificado delante de Dios. Entonces, si checamos bien versículos anteriores o los siguientes, si leemos el contexto y lo que está alrededor de ahí, esta cita bíblica viene acompañada de cosas de cómo nos debemos nosotros relacionar unos con otros en la iglesia. O sea, aquí se le está hablando a los hermanos de que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo va a levantar. Y si hubiera cometido pecados, algo que le sean perdonados. Si hubiera cometido pecados contra la iglesia, algo falló a la iglesia y entonces manchó su testimonio de la iglesia. Entonces dice que le sean perdonados sus pecados, que le perdonen aquello que él cometió. Pero tiene que hacer un cambio esa persona. Claro que la tiene que hacer. Le van a perdonar aquello que él cometió. Pero no dice que el Señor le va a perdonar sus pecados, no. Sino que si checamos bien esa cita bíblica, lo que dice anterior y después, chécala, es Santiago capítulo 5 versículo 15. No te quedes atascado en que a mí me dijeron, analízala, escudriña la palabra. Es necesario que cheques y que no te pierdas. Sabemos que este evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, no pueden creerlo, de que ya han sido perdonados sus pecados,
¿Por qué? Porque quiere hacer todo por obras. Todo quiere seguir jactándose de aquello que ha hecho. Entonces, ciertamente, en la ley, cuando estábamos bajo la ley, nosotros teníamos que hacer algo por el Señor, por nuestra salud. Pero ahora, en la gracia, el Señor ha hecho algo por nosotros. El Señor hace algo por nosotros. Es la gracia de Dios. Eh, entonces, nos dice Tito capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La Nueva Traducción Viviente nos los aclara aún más. Nos dice, por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Una vez siendo justificados, una vez tú habiendo creído el sacrificio, el Señor te declara justo. Una vez creyendo tú el sacrificio y lo que hizo por ti, y de que Él ahora ya pagó todos sus pecados, Él se da cuenta de que tú has creído en Él y te justifica. Y entonces ya has sido un justificado. Entonces, podemos ver que igual aquí, por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es algo que no te va a quitar, sino que ahí está, ya has sido justificado porque creíste en lo que Él hizo por ti. Creíste en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. El Señor te mira justo porque has creído. Muchos no creen, no se lo van a creer. Entonces, ¿cómo van a ser justificados de esta manera? Analízalo. Hay que escudriñar la palabra. Cada cita bíblica que yo te he mencionado, escudriñala y saca tu propia predicación o tus propias conclusiones. Pero escudriñala, no te quedes ahí porque ya te ha sido hablado, ya tienes un conocimiento. Entonces, a mí ya no me va a quedar esa responsabilidad de que tú tienes de que yo tengo que hablarte de esto, sino que ahí está, ya lo escuchaste. Pero bueno, ahora sí, ya el Señor ya perdonó nuestros pecados, ya hemos sido justificados. Si ya yo cometo un pecado ahorita y yo sé que ya está perdonado y voy y lo cometo, o sea, no por eso, no porque ese pecado ya haya sido justificado, no porque ya esté perdonado, no por eso voy a invalidar la ley, no por eso voy a invalidar los mandamientos del Señor, no me voy a agarrar porque así no piensa un nacido de nuevo. Un nacido nuevo no va a pensar, no va a abusar de la gracia de Dios, no va a abusar de que ya ha sido justificado. Entonces, uno nació nuevo ni justificado ha sido. Entonces, si tú piensas que porque el Señor ya te justificó, realmente, si tú piensas que por eso ya vas a poder tener licencia para pecar y te la vas a dar bien machín, entonces tú no eres un nacido nuevo. Pero si tú sabes que en algún momento te vas a equivocar, pero ya fueron perdonados, pero no vas a abusar de esa gracia en la que el Señor ya te ha justificado, puedes tener en cuenta de que tal vez ya estás naciendo de nuevo o eres un nacido nuevo. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe, porque hemos tenido fe, vamos a invalidar la ley. Luego por la fe, ya podemos hacer lo que nosotros queramos. No, claro que no. En ninguna manera, nos dice su palabra, Romanos 3:31. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, de aquí me va a pasar la conclusión. Nos dice, la conclusión. En este método de salvación, no anula la ley, no vamos a hacer lo que nosotros queramos. Entonces, el evangelio de la gracia, o sea, la salvación por la gracia, no va a anular la ley, porque la ley exigía la muerte por el pecado. La ley ciertamente exigía, tú pecas, te vas a morir. Entonces Cristo ya murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, como la ley exigía la muerte, Cristo ya ha muerto por nuestros pecados, ya nos compró a precio de sangre, y así Él nos justifica, si Él nos hace nacidos nuevos, entonces que nosotros ya podemos heredar la salvación,
Y es que nosotros podemos ver el reino de Dios, como dice su palabra, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, de este modo es que el Evangelio establece la ley. La ley de Dios revela nuestra necesidad de la gracia, o sea, nuestros mandamientos, los mandamientos que ha dejado el Señor para nosotros. O sea, en cosas que no debemos hacer y cosas que tenemos que hacer, eh, nos, nos revela de que nosotros necesitamos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que nos va a permitir que nosotros vayamos a obedecer esos mandamientos. O sea, ya que el Señor va a producir en nosotros el querer como el hacer a través de la renovación, a través de un nuevo nacimiento, a través de la regeneración. Entonces, a través de todo eso, el Señor va, y por la renovación de su Espíritu Santo, el Señor va a producir en nosotros el querer como el hacer el cumplir la ley, el vivir en ello. Entonces, saca tus propias conclusiones. ¿Cuál es la iglesia correcta? Ciertamente hay muchas iglesias en las que puede haber nacidos de nuevo, o sea, diferentes denominaciones en las que hay verdaderos nacidos nuevos y otros que están cumpliendo al pie de la letra, pero realmente no es por obras, no va a ser por obras, sino que hay que nacer de nuevo y buscar la justificación para que tengamos firme, para que estemos firmes no en nuestra salvación, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Él te lo va a regalar, no te la has ganado para que la pierdas. Entonces podemos ver que si por obra no pudimos ganar nuestra salvación, por las obras no vamos a poder mantener tampoco nuestra salvación. No va a ser por obras, es un don de Dios, un regalo de Dios. Mi nombre es Cristian y te deseo que el Señor Jesucristo te abra esa mente y te ilumine, y si esto está erróneo, entonces que te dé la revelación. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor ponga en tu corazón el abrir tu corazón y atesorarlo si esto es conforme a su palabra, conforme Él lo dejó. Si esto es verdadero, que el Señor lo atesore en tu corazón, eso deseo, para que sea justificado y un nacido nuevo. Que el Señor Jesucristo te bendiga.